El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con el auspicio de National Endowment for the Humanities, presenta Arte en el Centro. Cuando yo llegué aquí, bueno, en 2009, en enero, wow, cómo ha pasado el tiempo, una cosa increíble. Cuando yo llegué aquí, había dos urgencias. Una, había un reclamo bien fuerte de la comunidad de artistas de un museo al día, presente. Sí, yo participé de ese reclamo. ¿Verdad? Yo sé todo el mundo que estaba, me parece que simplemente la diversidad dentro de ese grupo ya era suficiente para prestarle atención en sí. Y yo venía también de estudiar mi postdoctorado, o sea que yo caí en paracaídas aquí. Claro. Otra cosa importante era que la colección tenía que verse y un poco ponerse, no al día, sino ponerse al día el pensamiento sobre la colección. Para poder añadir a la colección, tenía que la colección ser pensada. Bueno, claro. ¿Qué es lo que hemos coleccionado en 25 años? Vamos a ver, porque estábamos cumpliendo, eran 25 años del MAP cuando yo llegué. Sí, la cuestión es que fue bien interesante yo ver toda la colección para hacer esa curaduría institucional de los 25 años, careo relevo, ¿verdad? Mientras se inauguraba el taller vivo en esa misma exposición. Ahora, viéndolo retrospectivamente, lo que me gustó lo que me gusta de los talleres vivos es que pienso que atiende varios presentes a la misma vez. Porque al final, o sea, no es un solo presente, ¿tú me entiendes? Está bien chévere como tú lo dices. De que paralelamente están ocurriendo diferentes cosas simultáneamente que tienen prioridades y necesidades distintas y que el museo pueda crear un espacio para atender esas urgencias, que son emergencias, lo que emerge, ¿no? Sí, no, pero es fenomenal porque no todas las instituciones tienen la capacidad de pensarse de esa forma. Un curador institucional tiene una responsabilidad institucional, por ejemplo, cuando yo me invento una curaduría sobre el paisaje, debe haber, y eso lo estaba discutiendo con la directora del museo hace un poco, ella me dijo, vamos ahora a hacer una exposición de desnudo, que no se ha hecho. Yo creo que hay que hacer una gran exposición de abstracción, que desde frente no se ha hecho. ¿Qué ha pasado después con la abstracción? O sea, yo no pienso, por ejemplo, yo no pienso necesariamente en mis gustos y preferencias, se van a notar en la curaduría, pero decidir cuál curaduría es la que va en la institución tiene que ver mucho con lo que se necesita para adelantar un conocimiento. Esto es un museo educativo, los museos tienen que educar, sobre todo si somos de arte contemporáneo. O sea, que no es tan fácil. O sea, yo puedo dentro de la curaduría tener una libertad legítima como yo, como pensadora, pero decidir cuál curaduría es la que tiene que ir en un momento dado, tiene que ser una decisión institucional. Pero pienso que ambos guardamos responsabilidades con el foro en el que nos encontramos y con el contexto cronológico, político y todo, porque al final, ¿sabes? Si no se lo toma en serio, de eso se trata. O sea, de aportar a un diálogo, una discusión, ya sea desde afuera o desde adentro de la institución. Coincidí con la curaduría por omisión y por casualidad, yo digo, porque como yo me preparé originalmente en pintura y mientras estaba desarrollándome como estudiante en la Escuela de Artes Plásticas, me tocó asumir algunas responsabilidades que eran urgentes. A ver, conseguir un espacio para discutir, conseguir un espacio para mostrar el trabajo mío y el de mis colegas. Y en ese interín coincidí con lo que era la curaduría, y con las discusiones que se estaban generando alrededor de eso. Que aquí en Puerto Rico yo pienso que no se habían tenido tantas discusiones sobre curaduría para ese entonces, pero sí se venía hablando vagamente algunas cosas que yo creo que, por lo menos como yo coincido con esa información, es a través del proyecto que había hecho Michi en los 3 proyectos bienales que hizo. Interesado profundamente, ¿sabes? Coincidir ¿sabes? Meterle mano a ese trabajo, porque he visto las posibilidades que tiene también a nivel de construcción de discurso. Pues mi caso ha sido bien diferente. Yo estudié química, ¿tú entiendes? Y ahí después me cambié a literatura, he estudiado muchas cosas diversas, como que me ha dado mucho trabajo especializarme. Pero todo el tiempo he hecho crítica de arte, más madura, menos madura, gulemba, buena, qué sé yo.
Y de momento surge la oportunidad de trabajar con Art Premium porque yo... ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2006, 2005. 2005. Porque cuando estaba el proyecto de arte público en Puerto Rico, me invitó el proyecto a trabajar un artículo teórico sobre arte público y en eso una de las artistas de arte público, Ann Hamilton, me invita a hacer su contrapartida de Puerto Rico en el proyecto del Faro de Cabo Nada más y Rojo. nada menos que Ann Yo, Hamilton. o sea, estas son las cosas que te pasan una vez en la vida, pero que a mí me pasan una vez al año. Not good, porque eso te obliga a estar siempre pensando lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Hago yo el trabajo todo el soundtrack y el trabajo de las paredes, lo que iba en las paredes del Faro de Cabo Rojo con esta artista espectacular, que es conceptual Ann Hamilton, de Ohio precisamente. Y pasa esa etapa y de momento le hago para Art Premium a la revista una entrevista en Hamilton, se interesan, me llaman y me piden que trabaje con ellos. ¿Y qué me va a tocar a mí hacer inmediatamente? La exposición de Basquiat en el Museo de Arte de Puerto Rico. Yo soy la ensayista de catálogo. Me voy para Chile a hacer mi postdoctorado, vuelvo, me andan buscando, Marianne, que es ahora directora del MAC, en el 2008, ¿qué tú estás haciendo? Te necesito, vente conmigo. Y yo dije, ¿para qué tú me quieres? ¿Para qué cure? Yo dije, yo nunca he curado. A mí no me gusta improvisar, porque yo pienso que uno puede improvisar provechosamente si uno ha estudiado. Claro. Así que yo dije, déjame sentarme aquí, déjame coger esto con humildad, tirarme al piso, dar las gracias y ok, me voy a poner a estudiar. Y tenía, tú sabes, lo primero que tenía encima era la exposición de los 25 años del MAC. Claro. O sea, la curaduría de la colección. De la colección permanente y conocerla. Y lo primero que hice no fue eso, fue la exposición de Roche, Azul. que fue una cocuraduría. Por eso es que es bueno que hayan varios curadores también. Yo pienso que eso es verdad. Y que existan varias perspectivas sobre la misma idea y no verlo como una competencia, verlo como un espacio Como un de complemento, discusión. además que... Claro, o sea, y no una puede- discusión sana. Eso es así. Se supone que el arte es diverso. Un solo curador, por más que quiera ser diverso, pues todo llega hasta un punto. Tú tienes que tener otra idea, una persona que te confronte, una persona que dialogue contigo, una persona que te complemente, que se oponga. O sea, que no es simplemente oponerse o estar de acuerdo. Hay unas variantes increíbles en todo eso. Sí, yo creo que por eso es que es importante tal vez empezar a hablar de estos temas ya a nivel universitario. Absolutamente. En la preparación de los artistas, de los historiadores, de los museógrafos, hasta de los archivistas. También en la preparación de los curadores es que no vengan necesariamente de las artes, porque esos otros conocimientos van a producir nuevo conocimiento a la hora entonces de abordar los proyectos curatoriales. En mi caso, que sí vengo de las artes visuales, yo siempre me preocupo por estar estudiando entonces otras cosas también, porque soy súper curioso. También lo que pasa es que ha llegado un punto, desde Duchamp para acá, el arte no es lo que era. Claro, En un sentido muy específico, no reconoce barreras disciplinarias. claro, qué bueno. Exacto, o sea, la idea del objeto encontrado, de lo surrealista, la idea de que cualquier cosa es arte que tiene Duchamp, simplemente es como tú lo ordenas en el Hasta la idea de mundo. volver al origen, ¿no? Exacto, ¿Entiendes? la También. idea de volver a la cuestión primitiva, las vanguardias raras estas, y también ver eso políticamente como una reapropiación de los objetos de lo real y dislocarlos en el mundo del arte, o sea, nada que ver. Esta gente estaba leyendo, discutiendo literatura, estaban haciendo novelas juntos, Magritte y Rob Grillet hicieron juntos La Bella Cautiva. O sea, en Puerto Rico también va a ocurrir eso en los años 50. Sí. La Divetco empieza a trabajar con artistas y literatos que estaban haciendo lo mismo. De modo que se empezaron a borrar esa frontera. No es lo que era, hay que estar. O sea, ahora no basta con saber de técnica de arte, porque eso puede ser secundario en una obra de arte. Claro, de momento tú puedes ser un buen museógrafo si conoces de esas cosas, pero Exacto. no es lo mismo curar. Historia, no te puedes, por más que se diga que la historia se acabó, ¿verdad? Sí, Esta pero escuela no. francesa, lo cierto es que la historia tiene todo que ver con tu posicionarte frente a lo que tienes al frente. Y fíjate, eso que tú estás diciendo, yo pienso que el curador asume posturas, mano. Yo Y también son lo creo. posturas políticas. Y yo pienso que es una ficha política dentro del mundo del arte, el curador, y eso es súper importante, yo creo que tenerlo en conciencia a la hora de prepararse como curador o de ejercer la curaduría en cualquier espacio, ya sea de museo o sea alternativo.
conocimiento a partir de las imágenes que ya tenemos es un gran reto. Yo recuerdo proyectos curatoriales de colegas jóvenes así, que para mí invitan a ver de formas distintas lo que estamos produciendo hoy en día. Y pienso en proyectos de Ralph, donde Ralph es bien... Ralph Vázquez, tú dices. Sí, de Ralph Vázquez. Ralph tremendo, Vázquez, tremendo. Sí, un tipo bien polifacético, que ha trabajado en proyectos de publicación, que ha trabajado en proyectos de curaduría, que tiene una preparación académica súper diversa también. Él, cuando aborda los proyectos curatoriales, él parte de algo bien íntimo, casi personal, y lo trata como si fuera material científico. Entonces invita a los artistas a participar de ese proceso en un diálogo individual con cada uno de ellos, y eso como metodología a mí en lo personal me nutrió muchísimo de un colega que es mi par, ¿no me entiendes? Para cómo abordar las cosas, porque tal vez temas que uno pensaría que son clichés como el mirarse a uno mismo, que es un riesgo siempre. Sí, ¿no? Y que puede ser muy violento también. Ralph lo asumió con rigor científico, invitó a artistas y a gente que no necesariamente son artistas a que desarrollaran proyectos a partir de esa idea. ¿Cómo tú añades una manera de ver? Yo pienso que ahí hay un reto. Hay unos retos también. Por ejemplo, yo recuerdo en el 83 haber asistido, wow, de jodillas, a ver la exposición de Oller que hicieron Marimar y Aide Venegas, Marimar Benítez y Aide Venegas en el Museo de Arte de Ponce, que eso fue una cosa yo no había nacido. De hacer sacrificios humanos allí, ¿tú me entiendes? Fue una cosa impresionante. También lo que hicieron con Rodón, Campeche y Oller, wow, que tenía una serie de retratos de Rodón, careados con sus masters anteriores, retratismo también. De modo que hay también una cuestión, ¿verdad?, que un poco uno deja de lado, y son los retos de tú poner el presente con el pasado en la misma sala. Sí. Que yo pienso que un museo institucional tiene un deber casi implacable de zumbarse esas maromas, ¿no? Sí. Lo que también trató de hacer el Museo de Arte de Puerto Rico cuando tuvieron en Campeche Campeche vivo. Ajá. Frente a la exposición de Campeche, o sea que trataron de crear pues un careo y un relevo, básicamente. Claro. Difícil relevar a Campeche, se hizo bastante evidente allí, no porque los artistas no tuvieran la calidad, sino porque no ha habido un pensamiento sistemático sobre Campeche. Claro, que reflexione exactamente de otra forma. Y ahí lo que uno ve es que, y por la curaduría misma de ambas cosas, pues que no siempre el pasado sigue vivo entre nosotros. O sea, yo me cuestiono cuánto de Oller está vivo, no importa cuántos velorios tenga la gente. Es que hasta qué punto son relevantes algunas cosas. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues, o sea, yo cuando trabajo con artistas contemporáneos, también pienso en pasados inmediatos que, como nosotros vivimos una realidad en la que no se documenta casi nada, hay que estar tratando de hacer presente de alguna forma u otra ese pasado que no es tan pasado, para ir construyendo un contexto en la memoria de las personas que les sirva para ver lo que está pasando ahora mismo. ¿Sabes? Yo a veces me siento la necesidad urgente de hablar de lo que pasó hace 3 años para hablar de lo que está pasando ahora, porque a la gente se le olvida. Entonces yo pienso que es una responsabilidad tuya como curador construir esos contextos, y lo hice con Los Gemelos, por ejemplo, en el proyecto que tuvieron en Área, que presenté obra anterior a la que generaron durante la residencia. Lo hice con Osvaldo Boudet también cuando lo presentamos en la Galería Nacional. Que presenté también. Eso me gustó mucho. Obra de la que empezó esas series últimas con las que él estuvo trabajando desde Alemania. Porque no podemos asumir que la gente ha estado viendo todo consecuentemente los últimos 2 o 3 años. Exactamente, eso entonces es así. Pues hay que ir llevándolo poco a poco e insistir, porque yo pienso que desde ahí también hay una pedagogía, ¿tú me entiendes? Yo pienso que alguien tiene que asumir la responsabilidad de mantener la conversación. Porque en última instancia es cuánto tú conversas sobre las cosas. Claro. Y ahí es que llegan a publicaciones, ahí es que se crean unos contratextos inmediatos. Y unas profundidades también. Exactamente. Distintas, ¿sabes? Que es urgente construirlas también. Yo pienso que sí. Hay cosas, ¿verdad?, como elementales. Aquí, por ejemplo, en Puerta al Paisaje, para mí ha sido alucinante que no hay una escuela paisajista puertorriqueña, porque nadie se parece a nadie. Tienen retos individuales bien fuertes. Fíjate, muchos de ellos. Yo pensaría lo contrario, porque después de haber visto la primera parte, la que está en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad, yo sentí que se vio una conciencia de la tierra. Allí,
Claro, en una época, en esa primera 30 años generación. se acabó eso. Estaban imitando ayer. Pero fenomenal, ¿tú me entiendes? Porque estaba en un diálogo con esa Y referencia. se acabó, cuando acabó la productividad Pero tierra. yo no sabía que existía, no había podido ver esas pinturas, esa qué generación interesante. juntas. Bueno, esa era la idea también. Claro, pero que es fenomenal porque me ilustró algo que tal vez existía y que existía en la conciencia de esos artistas, pero que para mí como artista y curador contemporáneo no se me hacía obvio, porque yo no me he expuesto a ese material. No, eso, es que yo me expuse y no vi una conversación epocal entre artistas acerca de la tierra y la naturaleza. Y a mí eso me pareció alucinante. O sea, somos ecológicos, militantes, toda esta cosa, pero a la hora de producir cultura sobre eso, realmente no tenemos una dicción Ni un vocabulario. ni un vocabulario, nada que tenga que ver con la tierra. Yo creo que es que hay una cuestión de titularidad. O sea, hay una cuestión de posesión de quién es la tierra, de no volver al pasado, porque volver a pintar el campo es como si volviéramos al campo y nosotros tenemos terror de volver a esa etapa no urbana. Hay una cuestión bueno, es que también pecamos de unos clichés terribles. Yo pienso que sí. Que son de estar también comparándonos con ciudades como si eso que no fuera son simultáneo. Exacto. Claro, yo hace poco dialogaba yo con unos colegas donde hablábamos de que le habían dicho a ellos que nosotros aspirábamos a poco. Que nosotros hacíamos cosas pequeñas. Eso no. Y yo le dije, pero comparándonos con quién. Eso es verdad. Comparándonos con quién y por qué. ¿Tú me entiendes? Porque yo no tengo ninguna necesidad de compararme con Nueva York. Yo creo que a diferencia de ti, que tienes unas obligaciones acá dentro de la institución, yo puedo sacar provecho de algunas informalidades que son también necesarias y de otras urgencias, porque claro, dentro de la institución hay unas urgencias y unas responsabilidades, pues, con la colección, con temas con los que hay que abordar a nivel, ¿sabes? En escala institucional, igual desde el espacio alternativo o desde la producción independiente de proyectos curatoriales, también hay unas urgencias, también hay que poner, hay que hablar de algunas cosas, hay que hacerle espacio a algunas cosas, y pues yo creo que el trabajo, de algún modo, o una de las mayores responsabilidades está en sentarse e identificar cuáles son esas cosas de las que hay que hablar. Que yo pienso que te toca a ti también de otra forma, ¿sabes? En diálogo tal vez con otras políticas o con otras escalas de la historia, ¿sabes? Yo en mi caso particular trabajo con la contemporaneidad y con algunas necesidades que son inmediatas, de los mismos artistas muchas veces, y con necesidades de sus obras en particular también, de sus procesos de creación. Cuando yo vengo al Museo de Arte Contemporáneo en Santurce en 2009, invitada por María Ramírez, la directora, aparte de que me halagó, ¿verdad?, de aquí a la luna, una de las cosas que me llamó la atención es qué yo puedo hacer con lo existente. O sea, hasta dónde el curador institucional parte de la institución para hacer cosas de modo que evolucione lo que está curando, que evolucione la institución y el medio y el conocimiento. ¡Wow! Eso es tremenda responsabilidad. Bueno, es un reto también porque tú tienes un reto de contrahegemónico. Absolutamente. Con las imágenes. Entonces, ¿cómo subvertir esos significados, esas historias? Yo pienso que es un reto que tenemos ahora mismo cualquier curador que se tome en serio ese trabajo en Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Porque si la única narrativa que vamos a tener del arte en Puerto Rico es la narrativa nacionalista, que ha sido la que ha predominado en nuestra historia del arte, pues no hay mucho más que hacer, ¿tú me entiendes? Más que seguir justificándolo todo desde ese lugar. Fíjate, Abdiel, para mí empezar aquí, el reto mayor fue definir mi propio trabajo. Yo no estaba segura si iba a ser crítica, si iba a ser una antóloga de poesía visual, ¿verdad? En vez de poemas, que es lo que había hecho, pues antologar obras de arte, darles un orden. O sea, para mí no fue fácil, hay mucha bibliografía sobre el tema, con ideas bien dispares. Y yo como que intuí que la diferencia mayor en las curadurías no tenía que ver tanto con los contenidos de la curaduría, sino que lo que determinaba esos contenidos era si tú estabas dentro de una institución o si estabas fuera de una institución. Pero yo llego al museo, primero que nada, a evaluar una colección para ver qué iba en la exposición. Y entonces eso tenía que determinar, hacer una jerarquía de valores. No había cráneo, eso es lo que había que hacer. ¿Qué vale la pena mostrar? ¿Qué no vale la pena mostrar? ¿O qué es urgente mostrar? ¿Qué es urgente mostrar? ¿Qué no es tan urgente mostrar? Y sobre todo descubrir las lagunas de la colección permanente. Claro. ¿Qué pasa? 50 años, que es la cavidad del MAC, pone a uno también por encima del tiempo. No pasan tantas cosas en 50 años.
No importa cuánto pensamos nosotros que pasó, visto desde el planeta Marte, no es tanto. No es tanto. Además que no cambian tanto los modos, los estilos, qué sé yo. ¿Qué pasa? Eso me ayudó, porque entonces no tuve que hacer una exposición histórica, Claro. sino más bien histérica. O sea, lo que yo hice fue confrontar, ¿verdad?, Tendencias. unas obras con otras de tendencias, etcétera. Por eso se llamó Careos y Relevos. Ver cómo había ido cambiando y qué resistencia había a los primeros que formaron esto, a los otros. Otra cosa que fue un reto para mí fue atender reclamos de la comunidad artística, de qué pasa con el MAC, dónde está el MAC a la hora del presente hoy, o sea, la hora estricto, torrencial y ahistórico. Mira, y Entonces, ¿cómo uno brega con eso? Claro, yo creo que el MAC absorbió esa estrategia, absorbió esos reclamos y los incorporó dentro de sus nuevas estrategias. Yo empecé a incorporar incluso de los proyectos de la serie regional que tú fuiste a visitar. Que a mí me encantaron, la serie era Pampers. Pero hay unas cosas bien específicas del reto que yo asumí, que yo las discutí con la directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo desde que llegué, María Ramírez. Yo le dije, mira, yo solamente soy una escritora. O sea, yo puedo curar, hacer, escoger, pero para mí todo tiene que dejar un tracto verbal. Aquí hay que dejar rastro de las cosas que uno pensó, por qué lo hizo, cuál era la idea, cuál era la base, cuál es el análisis. Y varias cosas surgieron de eso. Primero, hacer catálogos con un ensayo sustancial, Claro. más allá de la curaduría, un ensayo crítico sobre la exposición, ¿no? Una especie de autocrítica Claro, y una de crítica de las reflexión, obras, exacto. También nosotros revolucionamos la ficha de pared. En vez de ser la ficha técnica, se convirtió en lo que se llama una ficha interpretativa, que se está reclamando en muchos museos ahora mismo, que orienta al espectador y lo independiza de un recorrido curatorial o de un recorrido por un guía. O lo sumerge un poquito más. O lo ¿sabes? pone a pelear con el museo, que es lo que yo trato de hacer Al final es también. lo importante. Entonces yo empecé a hacer recorridos de la curadora misma. O sea, yo venía los domingos a coger las galletas del público, las críticas, los aplausos, todo. O sea, yo quería oír a la gente decir qué funciona y qué no. Eso nos permitió, como institución, a ir manejando nuestro paso ese primer año. Claro. Porque estábamos constantemente expuestos a la crítica viva de la gente. Claro. Que si entendían, que si no entendían, que si el lenguaje era muy complejo. No, pero qué un bueno, aprendizaje. Porque esa posibilidad de evaluación constante también los convierte a ustedes en una institución que se mira orgánicamente. Pero para mí eso es parte de la labor de un curador en un museo institucional. Claro, sigues? pero no todas las instituciones tienen esos Pero nosotros permisos somos políticos. un museo de arte contemporáneo. La gente que está ahí se tiene que sentir interpelada por el arte de su momento. Claro, que hay que ser un antimodelo todo el tiempo. Exactamente. Sí, Eso es bien, para mí fue un reto al principio. Para mí, desde ARIA, que es el espacio alternativo con el que yo trabajo en Cagua, que está desde el 2005, ¿sabes? Y que ha ido también, yo creo que aportando lo suyo a la escena cultural desde que se fundó. Yo a veces pienso la curaduría como desde la organización de la programación del año completo. De qué cosas yo necesito que se muestren, de qué cosas no se muestran, por ahí quién necesita espacio y a qué públicos quiero convocar también a ese lugar. Y yo no sé si te pasa a ti lo mismo en el museo, pero ¿sabes? ¿Tú trabajas la programación también como un proyecto curatorial? Sí, nosotros en el Museo de Arte Contemporáneo trabajamos unidos. O sea, obviamente la gente que hace todas las actividades educativas depende de mi catálogo, de lo que yo hago. Yo soy la que da los recorridos. O sea, ellos organizan mi calendario de recorridos. Yo colaboro con ellos a veces en los recorridos para estudiantes, etcétera. Porque para mí es un aprendizaje constante de qué es lo que la gente entiende de lo que yo estoy haciendo. Claro. Y yo tengo que tener ese feedback porque yo tengo que estar al filo de lo inteligible. Para mí es esencial que la gente venga a entender. ¿Tú entiendes? No es que yo tenga que descender a la gente, esa cosa de que la gente no sabe y yo tengo que explicarle, no. Todo Yo eso necesito es una postura muy respetar patriarcal. las distancias y yo lo que tengo es que crear el puente, de modo que nos encontremos a mitad de camino. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Mira, te voy a decir, las veces que yo he estado en museos de arte contemporáneo en Europa en los últimos años, Tate Modern en Inglaterra, había una exposición de Gerhard Richter espectacular con una curaduría catastrófica. Qué fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me puse a pensar, ¿cuál era el problema? En Alemania, me pasó en Italia. ¿Qué me di cuenta yo? De que el curador es más importante que todo. Entonces, el curador pone estas cosas que nadie sabe por qué están ahí. Hay alguna poética de la curaduría que no está explicada, que debe ser intuida.
Encima no hay explicación de las obras, entonces uno entra y uno no sabe lo que está pasando porque no hay de dónde agarrar. Es que esa es una manera de curar. Y yo pienso que no siempre, tú no lo estás haciendo de esa forma. Porque precisamente, cuando, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Europa y Puerto Rico? Básica. El museo es una institución europea que tiene muchos siglos, por lo menos 3. Por lo tanto, hay una costumbre de ir y comprender. ¿Tú entiendes? Aquí se asume de esa manera. Pero funciona en general, porque no hay museos vacíos nunca en Europa. Entrar al Louvre, o sea, es imposible. Si tú no tienes boletos, ir a ver los Uffizi, tienes que traer los boletos de tu casa. ¿Qué pasa? Así es la cosa, o sea, aquí estamos funcionando de otra manera. Estamos luchando por construir una cultura también. Eso es así. De discusión, de relevancia sobre la obra plástica en el proyecto de país, de otro lugar que no es solamente la decorativa y la no es, contemplativa. ese no es el proyecto europeo. Después que salí de la apertura de la segunda parte del paisaje, que coincidí con piezas que tú has mostrado en ocasiones anteriores, yo digo que me parece súper bueno porque esas piezas se están empezando a inscribir en la memoria visual de la gente que viene al museo. Gracias por decírmelo, porque yo estaba preocupada. Porque lo que pasa es que yo veo la intención, ¿sabes? Y yo siento que se va haciendo obvia, por lo menos yo que vengo con esa conciencia de ver el show y cuál es el propósito de esta curaduría, que no es meter obras en una sala que se parezcan, ¿sabes? Hay un propósito que es político también. Bueno, aquí no se parecen, aquí no se parecen tanto las obras. No, pero es por dar describir Ajá. hipotéticamente cuál sería la idea que tendría alguien sobre la curaduría, que pues juntan piezas y las meten en una sala. No, yo pienso que hay una función política a mediano y largo plazo a la hora de tú escoger las imágenes a las que tú vas a poner un público. Yo pienso lo mismo muchas veces cuando escojo los artistas que voy a poner en la programación de un proyecto de un espacio independiente. Bueno, lo que tú hiciste con el libro Nervioso en Área, que fue tan bonito, eso fue bien chévere. Pues fíjate, a veces yo pienso como curaduría, mano, el calendario del año completo de Área. Y yo no participo como curador en todas las exhibiciones, pero sí me siento la libertad. Pero escogen los grupos, o sea, hay una curaduría invito. Más como nosotros con el Taller Vivo, que es una curaduría del museo en grande por un periodo, aunque haya curadores individuales para cada proyecto. Exactamente. O sea, que hay una visión a largo plazo que es curatorial también. Que es como un editor, que es artística también, porque yo pienso que es un proyecto de creación. Eso es así. Un proyecto de curaduría. Yo no siento que yo he abandonado mis prácticas creativas, yo vengo de la pintura. Y he tenido que coincidir con la curaduría, con la escritura y todas esas cosas, pero yo me sigo sintiendo dentro de una práctica creativa desde la curaduría también. ¿Sabes? Porque, ¿cómo no?